Cuando vamos a desarrollar un plan de gestión de residuos de construcción, podemos hacerlo abriendo un proyecto nuevo. No es recomendable abrir un proyecto nuevo porque pone el perfil de trabajo por defecto. Es mejor abrir un proyecto a partir de un perfil de trabajo y seleccionar el perfil de trabajo que más se ajuste a la tipología de la obra. O, si tenemos el estudio de gestión de residuos realizado, aprovechar el estudio de gestión, que ya tenemos muchos datos incorporados, para abrirlo y que a partir del mismo se haga el plan de gestión de los residuos. En nuestro caso, vamos a abrir un perfil de trabajo. El perfil de trabajo que vamos a abrir es, por ejemplo, una obra de edificio de viviendas con estructura de hormigón. Es un perfil de trabajo que es de los que vienen predefinidos para aplicar la normativa de Cataluña. En cualquier caso, no solamente serviría para allí. De hecho, a modo de ejemplo, vamos a hacerlo porque va a servir para otros sitios. Le decimos abrir y entonces a partir de ahí se abre este perfil de trabajo. Este perfil de trabajo que hemos abierto, si observamos, pues incluye unas naturalezas. Exactamente esta pantalla va a ser igual que en todos, ¿vale? Incluye unas naturalezas y unos porcentajes. Esos porcentajes que se incluyen en esa naturaleza se pueden cambiar. Perfectamente podemos cambiarlos sin mayores problemas. No obstante, y antes de empezar, vamos a teclear el volumen de tierras de excavación. Pulsamos el botón y entonces decimos, vale, tenemos que excavar una zanja de X por Y por Z, tenemos que excavar también un solar o hacer un vaciado de X por Y por Z, etcétera. Entonces decimos, bueno, en total tenemos que excavar unos 650 metros cúbicos. Con un coeficiente de esponjamiento del 23%, por ejemplo, que ha venido especificado en el estudio geotécnico, y con una reutilización en obra, por ejemplo, de 150 metros cúbicos. Por lo tanto, lo que vamos a llevar a gestor serán 649,5. Le decimos aceptar y ya tenemos el primero de los datos que se nos solicita. El segundo de los datos es la superficie de la obra. La superficie de la obra, si es pública, si se trata de demolición total, de una demolición parcial, de una edificación de nueva planta o de una rehabilitación. Vamos a suponer que, a modo de ejemplo, pues tenemos una demolición total y vamos a demoler, por ejemplo, aquí ya funciona por líneas de medición, sería demolición edificio existente. Lo podríamos poner, digamos, reflejado en varias líneas, pero vamos a ponerle directamente los metros cuadrados que tiene, que serán 850 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos, ya ha quedado reflejado ahí, y de edificación de nueva planta, digamos que tenemos que añadir, por ejemplo, edificio principal. Vamos a suponer que el edificio principal son 400 metros cuadrados por planta y tiene 5 plantas, vamos a ponerle 2.000 metros cuadrados, pero también hay un edificio adosado de almacén. Y ese edificio adosado de almacén tiene una sola planta y hay 275 metros cuadrados. Evidentemente, si hubiesen más edificios, podríamos añadirlo. Es más, si tuviésemos una tabla de planificación de superficies realizada con Revit, pues desde esta opción que hemos visto es posible importar esta superficie del modelo de BIM para incorporarla como una línea más de medición. En cualquier caso, nosotros ahora le vamos a decir que no, es decir, no vamos a marcar ningún fichero de medición, pero que sepamos que existe esa posibilidad. Seguimos. Si hubiese que añadir más cosas, pues podríamos, pero bueno, en principio ya lo tenemos todo. Se va a construir una superficie total de 2.275 metros cuadrados. Le decimos aceptar. El segundo de los datos ya lo tenemos y ahora nos falta el presupuesto estimado de la obra. Vamos a suponer que son 2.250.000 euros. Bien, con estos tres datos que hemos incorporado ya sabemos, en términos generales, si nuestra obra se ajusta al prototipo de obra que establece este perfil que hemos cargado, que es uno de los que está definido para Cataluña, pero bueno, ya digo que sirve para el resto del país. En principio, ¿vale? Pues
se van a generar 1.234 toneladas con un volumen aproximado de 993,33. Pero puede pasar de que por las características de mi obra yo no tenga 0,8% de piedra, es decir, aproximadamente unas 10,8 toneladas. Es decir, tengo 0. No quiero considerarlo porque no lo tengo. En este caso, pues tal como estamos viendo, ya observemos cómo le hemos asignado a dentro de esta naturaleza pétrea al ítem de piedras, pues 0% y 0 toneladas, saldrá evidentemente 0 metros cúbicos, y ahora, si nos fijamos arriba, de hecho esto sirve solamente como referencia, observemos cómo hay un pequeño desvío entre las toneladas hipotéticas que aplicando el perfil puro saldrían con las toneladas reales, que ahora son menos porque evidentemente hemos eliminado la piedra. Y lo mismo pasaría con el resto, es decir, si yo, por ejemplo, de plástico o de cualquier otro componente, pues no quisiera contemplarlo, pues no lo contemplaría. En este caso, por ejemplo, si de yeso hay un 4,5, pero yo quiero considerar solamente un 2,5 porque voy a utilizar muy poco yeso en la obra, bueno, pues va a pasar exactamente lo mismo. Poco a poco se van a ir reajustando. Esto que también es una referencia, nuestra obra se ajusta al prototipo aproximadamente en un 97 y pico %, porque si observamos se van a generar menos toneladas que las que inicialmente por aplicando el prototipo pues tendríamos. Pero claro, nosotros hemos de hacerlo para la realidad de la obra. Cumplimentados estos datos y ajustado en su caso, nos vamos a listas de componentes MAM, tanto de naturaleza pétrea como no pétrea o potencialmente peligrosos y otros, y lo que tendremos que hacer es que nos proponga la aplicación el desglose de componentes de modo automatizado. Ya lo tenemos, observemos como ya tenemos, tanto en un caso como en otro, pues desglosados por componentes, ahí, ¿vale? Tendríamos, tal como estamos viendo, a ver, sí, aquí se ve, por ejemplo, ¿vale? Algunos de los componentes que ya están marcados, y en naturaleza pétrea, pues evidentemente lo mismo. Podríamos modificar estos valores, está siempre abierta la aplicación para poder modificar cualquier valor, pero si estos nos acopla, pues tenemos el presupuesto, ajustamos el presupuesto con los precios que realmente me van a cobrar a mí, no con los que por defecto propone la aplicación y que los tenemos aquí, ¿vale? Estos precios pueden ser modificados pues sin mayor problema, tal como estamos observando, y claro, todas estas modificaciones al alza o a la baja nos modifican evidentemente el presupuesto. Presupuesto que repercute en el PEM en el 1,69%. Y algo parecido con la fianza de la obra si está sometida a licencia urbanística, que efectivamente sí lo será porque no se trata de una obra menor. Por lo tanto, asignamos los parámetros condicionantes para poder calcular esta fianza por ser una obra sometida a licencia urbanística, y una vez los tenemos parametrizados correctamente, pues la aplicación calcularía que en este caso, para los que vienen por defecto, serían 7.875 euros la fianza que deberíamos depositar para la gestión de los residuos. Le decimos aceptar y ahora solo nos queda el navegar en sentido descendente por el árbol explorador tal como estamos observando. Es decir, vamos a ir incluyendo ítems y vamos perfectamente a ir, la aplicación ya evidentemente cuando nos hace cuando vamos a cumplimentar los diferentes ítems del árbol, evidentemente ya nos vuelca los datos que nosotros hemos reflejado. Si algún dato no hemos reflejado, pues ya no lo incluye, ¿vale? Es decir, que lo que vamos a obtener aquí es todos estos valores a partir de lo que nosotros hemos introducido anteriormente, es decir, volumen de tierras, presupuesto estimado de la obra, etcétera, densidad, volumen de los residuos, etcétera. Y ahí lo tenemos todo, total, superficie total, etcétera. Venga, ahí lo tenemos. Estimación de pesos y volúmenes de los residuos, aquí igualmente lo tenemos reflejado. Bueno, y poco a poco le vamos dando forma. Hablaríamos de la gestión de los residuos de construcción, de las medidas para la prevención de los residuos en la obra, de las medidas para la separación de los residuos en la obra. Incluso tenemos la posibilidad, ya que es el plan de gestión de residuos, pues de tener
una cartelería preparada, por ejemplo, pues residuos peligrosos explosivos. Entonces, para que podamos esto imprimirlo si queremos por separado y en papel adhesivo poderlo pegar directamente en los contenedores y poder disponer del mismo con cuantas copias queramos. Se incluirían los planos que se desarrollarían también con la aplicación de Urbicad. Se podría incluir las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto con relación a los residuos. En este caso ya viene preestablecido tal como vamos a ver, ¿vale? Ya viene prácticamente para hacer muy pocos cambios, tanto en relación con el almacenamiento, con el manejo, etcétera. La valoración del coste previsto, ya lo hemos estado viendo anteriormente. Aquí se va a generar el resumen de lo que nos va a costar el presupuesto de gestión, que si nos damos cuenta, pues igualmente se han ajustado ya los valores que nosotros hemos ido tecleando. Bueno, y una vez hemos navegado por los diferentes ítems del árbol, dándole forma, pues le diríamos archivo, generar documento, y desde el documento pues ya podríamos generarlo en formato, imprimirlo directamente, generarlo en formato PDF o generarlo en formato de Microsoft Word.